pasada, ustedes recordarán que hablamos un poco al respecto, especialmente aquellos que estuvieron con nosotros o han seguido los sermones a través de la página web de la iglesia. Y hablábamos de ese momento histórico cuando Jonás fue tirado al agua. ¿Se recuerdan todos? Ese momento cuando Jonás dice que la solución al problema es tirarlo al agua. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese pez que estaba esperando a Jonás. Y le dije al final del sermón de la semana pasada que cada uno de nosotros hay un pez que le está esperando. No solo fue para Jonás. Cada uno de nosotros hay un pez que nos está esperando. Y le cuento, ese pez tiene órdenes específicas para nuestra vida. Órdenes de parte de Dios. A través de su diario vivir, a través de su acontecer, usted sabe que ha pasado por situaciones no muy favorables. Y llámele esas situaciones favorables, pastor, yo todavía estoy dentro del pez. Yo estoy por caer en ese lugar. O algunos no se imaginan hasta dónde van a caer, hasta qué profundidades van a caer. Espero que el sermón de hoy pueda ayudarnos a reflexionar sobre la vida de este hombre y su vida, sobre la vida de Jonás y mi vida. ¿En razón de qué? Por dónde la vida le llevó por sus malas decisiones. Y por dónde me lleva a mí la vida por mis malas decisiones. ¿Cómo podemos estarnos equivocando constantemente y no abrir los ojos? En la medida que hemos avanzado en la historia del libro de Jonás, podemos darnos cuenta de tantas lecciones que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y sirva el momento para que reflexionemos hoy. Jonás toma la decisión de que lo tiren al agua. Ahí estaba alguien esperándolo, era un pez. Por favor, vean todos su Biblia conmigo. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. El sermón de hoy se titula: no solo a Jonás le esperaba un gran pez, también a mí. Dígalo usted. No solo a Jonás le esperaba un gran pez, también a mí. Ok. Espero que lo pueda identificar. Dice así, Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días dice? 3 días y 3 noches. Oramos. Padre, ruego que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y podamos aprender de la vida de este hombre, de este profeta, que sea aplicable, Señor, a nuestra historia. En tu nombre lo pedimos. Amén. Hay cosas que usted debe aprender sobre la lección de hoy. Es el poder que Dios tiene sobre la naturaleza. La misma naturaleza le obedece a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez Jonás fue sacado del barco, ¿qué pasó con la tempestad? Hubo bonanza inmediatamente. Significa que Dios dio la orden que se tranquilizara todo. Pregunto, ¿los vientos le obedecieron? Por supuesto. La tormenta que había le obedeció. Le dijo, hasta aquí. Y se calmó todo. Mire qué lindo eso. O sea, cómo la naturaleza le obedece a Dios. Nuestro Señor Jesús una vez iba en una barca y se vino una gran tempestad. ¿Se recuerdan? ¿Han escuchado esa parte de la historia de la Biblia? Ahí en los evangelios. ¿Y qué pasó en ese momento? El Señor le da la orden a los vientos que se calmen. Y todos los apóstoles ¡wow! Y dice uno de ellos, hasta los vientos le obedecen. O sea, son palabras sacadas del momento ahí. O sea, cómo aquella gran tempestad ante la palabra de Jesús calla. Bien, número 1, la naturaleza le obedece. Amén. Número 2, ¿quién más le obedece? Lea el versículo 17 otra vez. ¿Quién más le obedece? Un gran pez. Dice que Él lo preparó y lo puso en el lugar donde debía de estar. Ahí, en el momento justo.
Cuando tiraron a Jonás, el pez estaba en el lugar correcto. Los marineros vieron al pez. Había una gran tempestad, había una turbulencia. Ellos nunca vieron al pez, pero el Señor ya lo tenía listo. Significa que ese pez, ¿quién lo preparó? ¿Qué hizo el pez? Obedece. Mire qué lindo. Salir, te pones acá y aquí te va a llegar el alimento. Ahí estate quietecito que ya viene en el aire. Y ahí estaba el pez listo para capturar a Jonás. Los animales le obedecen al Señor. Este mismo animal, al final del capítulo vamos a leer que le da la orden que tire a Jonás. ¿Y qué cree que hace la ballena? O el animal el pez grande. ¿Qué cree que hace? Lo tira. Entonces tenemos evidencia que los animales le obedecen a Dios. Amén. Bien, ¿quién es el primero que le obedece? La naturaleza. ¿Quién es el segundo que le obedece? Ahora, ¿quién debería ser el tercero? El hombre, ¿verdad? El profeta de Dios, la humanidad. Pregunto, ¿obedecemos nosotros igual? Qué pena que nosotros que tenemos el raciocinio, que tenemos el intelecto, nosotros no le obedecemos a Dios. A nosotros nos sirve el intelecto para tomar nuestra decisión y las de Dios, bien, gracias. La tormenta nunca le negoció a Dios, dame unos 5 minutos más. O sea, Dios le dijo, calla, enmudece, tranquila y tranquilo. Al animal se le dice, estate ahí y listo, y ahí estaba listo. Al hombre se le dice, vení para acá. Ya voy, Señor. Andate para allá otro día. Te espero tal día. No voy a poder. O sea, fíjese que nosotros ya tenemos la respuesta de media semana. Hoy usted ya la tiene. Usted ya está bien claro que por más publicidad que su iglesia haga, usted ya tiene la respuesta. Entonces nosotros los humanos no caminamos igual que la naturaleza. En cierta ocasión un profesor hizo un comentario que sonó bastante duro, pero vale la pena mencionarlo el día de hoy. Hizo una pregunta a uno de los alumnos y el alumno se quedó viendo para arriba, el típico, el que no sabe la respuesta. Y el profesor le volvió a preguntar. Ajá, le dice, dime, Marcos, ¿qué opinas? Estoy pensando, le dijo él así. Y le dio la respuesta. Te felicito, le dijo. Porque eso es lo único que nos diferencia de los animales, que nosotros pensamos. Sonó dura la respuesta, pero apliquémoslo el día de hoy. Si usted y yo pensamos, no deberíamos nosotros obedecerle más. O sea, no deberíamos nosotros correr ante la voz de Dios. Si nosotros sí somos pensantes, si no tenemos la capacidad para analizar. Los animales no tienen esa capacidad para analizar, pero el perrito que tenemos en casa, o que usted tiene en casa, o el perico, llámele o el animal que usted tenga, su afán no es enseñarle a que obedezca. ¿Verdad que ese es nuestro afán? Y nos sentimos satisfechos. Ya vas a ver, échese. Y el perrito le hace. Y usted dice, wow, mira. Pregunto, ¿tiene intelecto el perrito? Pero usted le logró enseñar que haga eso. Es que mire, pastor, mi perro sus suciedades las hace afuera. Qué bien que he entendido su perrito. Y cuando Dios le habla, usted atiende igual. Y usted sí tiene racionamiento. Usted y yo tenemos el entendimiento. Pero tenemos las respuestas de inmediato para el no a Dios. Entonces, lo primero que yo aprendo de esta lección es que la naturaleza y los animales le obedecen a Dios, pero nosotros los humanos seguimos tan testarudos ante el llamado de Dios. Seguimos comportándonos como que no pasa nada. Como esto no es con nosotros. Esto no es para mí, esto es para el otro. Este es para el que no vino, para él es esto. Y si Dios ya rato está tratando con usted, dígame. Hace rato le está buscando y usted todavía dice, deme tiempo, no es el momento. Vea el capítulo 2 cómo empieza. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Bien, pare ahí. ¿Está en mejores condiciones para orar Jonás ahora?
Quiero contarles que una de las láminas que los niños en escuela dominical les dan cuando reciben la clase de Jonás es una ballena, un Jonasito dentro con una lamparita encendida de rodillas. ¿Era así la vida de Jonás en ese momento? Usted y yo sabemos que no es así. Que solamente es una aplicación para enseñarle a los niños que Jonás oró allá adentro. Pero no estaba en las mejores condiciones para orar. ¿Por qué no estaba en las mejores condiciones para orar? Porque desperdició las mejores oportunidades de la oración. Se lo voy a demostrar. Cuando empezamos el sermón nos dimos cuenta que la ciudad de Jope estaba a 100 kilómetros de distancia de Jerusalén. Que para llegar a Jope se necesitaba 2 días, que la gente israelita caminaba un promedio de 50 kilómetros por día. Significaba que tenía 2 días para meditar y llegar hasta la ciudad. Pregunto, ¿era tiempo suficiente para pensar en Dios, para platicar con Dios? ¿Sí o no? Cualquiera sea su oración, era tiempo suficiente. Entonces, ¿aprovechó esa ocasión para orar con Dios? No. Vea cómo desperdició 2 días. Después de haber recibido la orden, tuvo 2 días para platicar con Dios. Desperdició ese mejor momento. Mire, estaba solo, iba caminando. Un buen momento para platicar con Dios. Iba en medio de la naturaleza para decirle, Señor, ¿y por qué los querés salvar? Mira, Señor, si ese pueblo ha maltratado a los israelitas. Mira, Señor, han hecho esto y esto. Señor, mejor matarlos. No habló nada con él. Mejor huyó. Y venía huyendo de Dios. En vez de platicar con Dios, en vez de tratar de querer hacer reaccionar a Dios, no quiso hablar con Dios, se negó a hablar con Dios. Cuando subió al barco y empezó la tempestad, ¿a dónde estaba él? ¿Se recuerdan? ¿A dónde lo despertaron? ¿Y cómo estaba? Estaba en posición de oración, echado, durmiendo. Cuando todo el mundo luchaba por salvar su vida, ¿qué hacía Jonás? Dormir. Vean que tenía la segunda ocasión para estar de rodillas. O sea, pregunto, ¿Dios le había escuchado a él ahí de rodillas? Claro, si el problema era él. Desperdició su segunda oportunidad. Hermano, no hay peor cosa que el inconverso nos diga a usted y a mí, y ahora oraste. Que usted sentado a la mesa y va a comer y empieza a comer y el inconverso le diga, y ya no oran los cristianos. ¡Qué vergüenza! Mira, hay personas que les da tanta pena orar para tomar sus alimentos, que hubo una vez, encontré a un fulano orando en el baño. Yo lavándome las manos y oí, Señor, gracias por los alimentos que me das. Y yo hice mi oración allá adentro también. Gracias porque a mí no me das de eso. Hermano, le da vergüenza que le vean en público orar. Jonás tenía la oportunidad de orar ahí. Señor, se está moviendo este barco. Señor, algo está pasando. Desperdició su segunda oportunidad para orar. Su segunda oportunidad en privado, allá abajo. Tuvo 2 días para hacerlo. No quiso. Tuvo ahí el momento. No quiso. Bien. Cuando lo interpelaron y cayó como culpable, ¿qué esperaban los marineros de él? ¿Qué esperaban? Que clamara a su Dios y que le dijera, Señor, ya no estés enojado, por favor, para la tormenta. ¿Y qué hizo Jonás? Se puso a orar. Tíreme al agua. Vea cuántas ocasiones Jonás desperdició de oración. Ahora hablemos de usted, Dios. ¿Cuántas oportunidades ha perdido de orar? ¿Cuántas veces usted tuvo la oportunidad de orar y no lo ha querido hacer? Dígame. Esta mañana corrió el reloj, corrieron las horas y hasta ahorita usted hizo su primera oración cuando oramos acá. No platicó con Dios. Miren, no oró en el desayuno porque no ha desayunado. Simple, sencillamente. Entonces, ¿qué está pasando? Van corriendo las horas y nosotros no acostumbramos a platicar con Dios. Acostumbramos a regañar a los hijos, a hacer esto, dar instrucciones, a hacer lo otro. Pero no platicamos con Dios. ¿Cómo desperdiciemos las suficientes oportunidades que tenemos? Ahora Jonás decide orar, pero en las peores condiciones. Ya no estaba de rodillas, o estaba de rodillas ahí en el vientre del pez. Ya no estaba de rodillas.
O sea, iba en una turbulencia, y en esa turbulencia aquí iba entrando alga, aquí iba entrando de todo, caracoles, a saber qué más, que hasta un tiburón se encontró ahí adentro. De todo se traban las ballenas o los animales gigantes. Algunos dicen de que es imposible, que este es un mito. Se ha descubierto en ballenas gigantes que miden 17 metros, hasta caballos dentro. Hasta caballo. Un hombre es más pequeño que un caballo. Entonces tienen esa capacidad. No es cuestión si creamos o no creamos, sino el hecho que estaba sucediendo hasta que estaba en el vientre del pez. Hasta entonces se acordó que había que platicar con Dios. Pregunto, ¿la cárcel es el mejor lugar para platicar con Dios? ¿Verdad que no es el mejor lugar? Le puedo asegurar que el lugar más fervoroso de la oración es en la cárcel. Ahora, ¿por qué tuviste que empezar a orar en la cárcel? Porque desperdiciaste las mejores ocasiones de tu vida. Entonces, cuando llegue el accidente, Señor, líbrame de esta. Cuando te llega el citatorio, empiezas a decir, ¿y por qué no oré? Cuando tienes que hacer tu oración angustiosa, es angustiosa porque no oraste antes. Cuando estás debajo del carro del accidente que vas a tener, es porque no oraste antes. Entonces te ves en la obligación de hacer una oración angustiosa. Pregunto, ¿la oración de este profeta era la mejor del mundo? Gloria, gloria, aleluya. Estoy alegre, alegre, muy alegre. No estaba ni alegre, iba en una turbulencia dentro del cuerpo. En ese momento se acordó que había que orar. Entonces date cuenta que el pez que te está esperando también te va a revolcar tanto en la vida que con suerte tendrás tiempo para orar. Escúchame bien, con suerte tendrás la oportunidad de hacer tu última oración, porque para Jonás esta fue la oración de despedida. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando usted vaya leyendo la oración conmigo, se va a dar cuenta que está despidiéndose de este mundo. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué tenemos que hacer esa oración? Dígame. Yo recuerdo que hice una oración de despedida un día que me encaramé una de las ruedas y yo creí que iba a dar vueltas a tonteras. Yo, mejor, Señor, si este es el último día, gloria a Dios, llévame para el cielo, Señor. Pero porque iba todo sangoloteado en esa tontera, y si se destraba esta cosa, yo ya oré. Pero yo había buscado esa clase de diversión que ya no era diversión para mí. Se volvió angustioso. Se volvió angustioso, y créame, y oré de verdad. Tenía la oportunidad. ¿Qué tal si hubiera hecho la oración antes? Señor, el sabio ve el mal y se aparta, va. Sí, Dundo, bájate las gradas. Sí, era más fácil eso. Pero no. Hasta que estaba en la angustia, hasta que estaba en el momento insufrible, entonces clamé a Dios. Entonces buscó a Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos buscar a Dios en los momentos insufribles. Y empezamos, Señor, no me escucha, Señor. ¿Por qué no me clamaste en momentos diferentes? ¿Por qué no me clamaste antes de salir? ¿Por qué no me clamaste antes de meterte en el problema? ¿Por qué no me clamaste antes de firmar? ¿Por qué no me clamaste antes de que te dieran la tarjeta? No, hoy me clamas. Hoy que ya no puedes pagar, hoy que ya no puedes salir de esto. Ahora sí soy Dios. Ahora era el Dios de Jonás. Ahora sí, Señor, líbrame de esta. No, sí, ahí fácil decir todo tipo de oraciones. Vamos a leer poco a poco la oración de Jonás. Y usted va a decir, wow, qué oración. Y yo le voy a decir, garabato de oración. ¿Qué, pastor? Léala conmigo. Se lo voy a demostrar. Lo tiene en capítulo 2, la oración de Jonás. Dice así, y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me oyó. Qué linda palabra, ¿verdad? Antes de continuar, ¿alguien de ustedes sabe el Salmo 91? ¿Alguien me ayuda y me reza un par de versículos? Ya, para ahí. Salmo 23. Idalia, déjame, Idalia, ayúdeme.
Ah, ¿y cuál estaba diciendo usted? Yo vi que estaba diciendo uno. A saber cuál estaba diciendo por usted. La Ilíada estaba leyendo. Bien, Pedro, ¿cuál te puedes tú? ¿Alguno que te puedas? ¿Alguna porción bíblica que te puedas? Ah, ¿y por qué miras a ella tú? Vanessa, uno que usted se pueda. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ajá. Porque ande En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ay, qué lindo se oye, bien poético. Va. ¿Alguien más se sabe otro, hermano? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, algo. Mario, ¿cuál te podés? Como vil gusano en la tierra fui formado. Sí, es bíblico, es bíblico, es bíblico. ¿Ah? Otro versículo por ahí, alguien, hermano. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo cielos. Mire, eso hizo David. David se llevó los dichos a su boca y dijo, para no pecar contra ti. Entonces los días miércoles yo le enseño a la congregación a llevarse un proverbio a su mente y que lo guarde en su corazón. ¿Para qué? Para aquellos momentos difíciles o aquellos momentos de decisiones que tiene que tomar, se acordará del proverbio. Se acordará del proverbio. Por ejemplo, cuando estamos con los amigos, recordarles un proverbio. Mira, ¿y cuál fue el último proverbio que te aprendiste? ¿Sabe que el que se aprendió todos los proverbios que yo enseñé en una iglesia, hoy está en la cárcel? Y le fui a decir, ¿por qué estás acá? Si eras el más inteligente. Mire, solo decía, Proverbio 18:4, pastor, ya lo decía. Proverbio 21:3, pastor. ¡Wow! ¡Qué inteligencia ese muchacho! ¿Y dónde está ahora? ¿Sabes por qué estás acá? Le dije yo el día que lo fui a visitar. Porque solamente quedaron acá, nunca llegaron acá. No los viviste. No los viviste. Ahora vamos a darnos cuenta de algo. La oración de Jonás no es la oración de Jonás. ¿Cómo? Perdón, pastor, ¿qué dijo? La oración de Jonás no es la oración de Jonás. Es la oración de David. Son los salmos de David. Entonces Jonás está haciendo lo que usted y yo hacemos. Cuando mira el mañoso, el que habita la brera del tiempo, la sombra de poder, yo Jehová esperanza mi castillo mío, mi Dios en quien yo faré. Si no ves al tamal, no vea. Vienen asaltando en el bus y empieza usted, el que habita la brera, ¡ay, Señor, gloria! Se da cuenta que no es su oración, es la de David. ¿Se da cuenta que no es su oración? Que usted está haciendo uso de los dichos de la Escritura para poder ser salvado. Tómelo de esta manera. Tomó las promesas y las hace suyas. Amén. Amén. Pero no es su oración. Que quede claro. Cuando usted recita porque no se puede dormir y empieza el san, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Y empieza a dormir y dice, atención, no fue su oración. Le confortó esa palabra y le dio paz, pero no fueron sus palabras. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Se lo voy a demostrar. Leamos unos 4 versículos y luego le voy a demostrar dónde están esos versículos. Volvamos a la oración. Dice así: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿Y qué dice? Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ay, Señor, escondiste. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Para ahí. Hasta ahí hasta poético suena Jonás. Pregunto, ¿en esa condición está para hacer un poema? ¿Era el momento para hacer una prosa de oración? No. Está escrito como prosa porque él tomó la oración de David. Váyase conmigo, por favor, al Salmo 23, al Salmo 30. Salmos capítulo 30.
Salmos capítulo 30. Si alguien lo encuentra, me ayuda y lo lee. El versículo 2 y 3. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Bien, ¿quién acaba de decir esas palabras antes? Jonás. Me sacaste del Seol. Oh Jehová, a ti clamé, ¿y qué dice? Y me respondiste. Son las palabras de David. Entonces, ¿qué está haciendo Jonás? Ni siquiera está orando él. Vea que no es una oración que está saliendo de su interior. Cuando era pequeño, yo no aprendí a hacer la oración para dormir porque me la enseñaron a mí, sino que se la estaban enseñando a mi hermano menor. Pero yo la escuchaba. Y le decía a mi mamá, repita conmigo: en paz me acuesto, en paz me dormiré, asimismo tú me haces estar, ¿cómo es? Tú me haces estar confiado. Amén. Se acostaba mi hermano y yo ya solito en mi cama repetía esa misma oración. Ahora bien, ¿esa era una oración que salía de mi corazón? Si usted no le enseña a los chicos a orar, no van a orar. Si usted les enseña a los chicos a repetir los proverbios, a repetir los salmos de oración, no están haciendo su oración. Nomás están repitiendo. Enséñeles a expresarse con Dios. Dios quiere escucharnos a nosotros. Dios quiere escucharle a usted, quiere escucharme a mí. Y yo le puedo decir algo. Yo agradezco que usted llene su petición ahí y yo me quedo orando por usted y lo hago con todo mi amor. ¿Sí? Pero la oración que Dios quiere escuchar es la suya. Aquí tiene un pastor que está de rodillas por usted y lo hago con mucho amor. Pero cuando usted le diga a Dios: oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Se le queda viendo. Las palabras me suenan por otro. ¡Oh, Altísimo! No te luce a vos. ¿Por qué? Porque no está saliendo de su interior. Es más fácil que usted le diga: Señor, si me oí, por favor, atendeme. Más fácil. Eso es lo que Dios quería. La oración de Jonás no es un típico de: yo me voy a aprender la oración de Jonás. No, hombre, mire, hasta el tiburón lo sacó. No, hombre, con esta oración, no, mire. ¿Sabe por qué usted puede decir eso? Porque es ignorante. Porque ahora le estoy demostrando que no era la oración de él, era la oración de los salmistas. Le voy a demostrar otra. Por favor, véalo conmigo. Váyase al 42:7. Salmos 42:7. Si lo encuentra, me lo lee. Salmos 42:7. Veamos, hermano. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿No fueron las palabras de Jonás? Todas tus ondas han pasado sobre mí. Véanme todos acá. Quiero ponerles en el contexto. David es antes de Jonás. No es al revés. O sea que David retomó las palabras de Jonás. O sea, ¿quién sabía la historia? Jonás sabía la historia. David dice esa forma de orar porque él era un poeta. Entonces él buscaba hacer la rima, pero no es la angustia de él, sino su forma de escribir. Todas tus ondas han pasado, pero lo está diciendo un poeta. Está él no está metido en el agua, él no está metido dentro del vientre. O sea, para que Jonás diga estas palabras poéticas, tenía que estar en una concentración total, no dando vueltas dentro del pez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Un hombre que nos está enseñando a orar, pero que no es su oración. Un hombre que está en los momentos más difíciles de su vida, no toma el valor de hablar por su cuenta. Hasta los últimos 3 versículos habla él. Váyase al final. Entonces, en la oración de Jonás, dice así: los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandonan. Los que creen que todavía la vida es vanidad, escúcheme, están perdidos. En estos momentos ya me di cuenta de algo, dice Jonás. No hay vanidad que valga. No hay vanidad que valga. En ese momento se dio cuenta que estaba frente a la muerte. Hasta hoy, Jonás reconoce quién es. Vea el siguiente verso en el 9. Mas yo, dice, con mi voz de alabanza, ¿qué pasa? Ofreceré sacrificios. Deténgase ahí. ¿Qué fue lo primero que hicieron los marineros para salvarse? Después de salvarse, ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificios. O sea, la primera acción que uno hace delante de Dios en aquel entonces era ofrecer sacrificios. La primera acción que hace una persona cuando va saliendo de la cárcel, busca una iglesia. Y yo he encontrado muchas personas que, hola, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Voy saliendo de Mariona. ¡Ay, qué bien, bienvenido! Yo le prometí a Dios que lo primero que iba a hacer, buscar una iglesia. Aquí estoy. Sí, cuando va saliendo de la boca del pez es fácil. Ofrecer sacrificios de alabanza. Entonces venimos y decimos, Señor, te adoraré todos los días de mi vida. Señor, ahí voy a estar, culto tras culto. Y pregunta, ¿y mañana lunes a qué hora? No hay culto. Usted siente que el mundo se le acaba. ¿Por qué? Porque venís en la desesperación. Entonces se dio cuenta Jonás que no estaba hablando con Dios. Entonces le dice, Señor, te ofreceré sacrificios. ¿Podías ofrecerlos ahí en donde estás hoy? No, tienes que salir. Vea lo que dice a continuación. Pagaré lo que prometí. ¿Cuál era la promesa de este hombre? ¿Cuál era la promesa de Jonás? No, esa no es la promesa. Eso es lo que él no quería hacer. Esa fue la orden que menos quería hacer. Él nunca prometió ir a Nínive. ¿Cuál era la promesa? ¿El qué? Predicar. Él era predicador. Si yo pongo mis manos sobre Álvaro, te declaro en estos momentos pastor. La promesa de él de hoy para adelante es predicar. Señor, a partir de hoy vuelvo a mi puesto. Vuelvo a mi puesto. Yo agradezco al hombre que Dios puso en el camino para decir, vaya a predicar. Usted es pastor. Vaya. Para eso fue usted instalado, para predicar. Gloria a Dios. Me mandaste a la persona correcta. ¿Para qué? Para volver a predicar. Señor, te prometo que voy a hacer lo que un día dije. Cuando pusieron mis manos sobre mí, Señor, yo voy a predicar tu palabra. ¿Lo estaba haciendo? No lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Vale, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa de parte de Dios? Vea la respuesta de Dios. Termina diciendo, ¿la salvación es de quién? ¿Le corresponde a él ahora? Ya no, ya sabe, ya está en las últimas. Se está despidiendo. Cuando él se despide, ¿qué hace Dios? Y mandó Jehová al pez, ¿qué hice? Que lo vomitara en tierra. Va. ¿Hasta qué momento sucedió? Hasta que habló Jonás. Hasta que él abrió con su propia boca lo que había en su corazón. Número 1, volveré a ofrecer sacrificios. Voy a cumplir lo que prometí, porque la salvación solo depende de ti. Más nada, menos nada. De aquí para allá son comentarios de predicadores, lo que viene a continuación. Dice uno de ellos: a razón de que las ballenas no pueden llegar muy cerca de la orilla, ¿sí? En razón por la inmensidad, y ellos necesitan muchísima agua, Jonás tuvo que haber sido lanzado desde 2-3 kilómetros a distancia de la playa. Dice, lo vomitó. O sea, lo tiró como un bolo alimenticio. ¿Sí me está entendiendo? Lo tiró. Y que cuando Jonás cayó, resucitó. Y cuando resucitó, el que habita el abrigo de la tierra morará, se volvió predicador otra vez. Entonces salió para Nínive. Dicen algunos, y está el pleito si murió o no murió.
Jonás dentro del pez. Soy de la teoría, como pastor suyo, soy de la teoría que sí murió. En virtud de lo siguiente, usted puede tener su teoría y la voy a respetar. El Señor Jesús puso a Jonás como ejemplo a aquel tiempo cuando le pedían señales, los fariseos, y le dijo, no les será dada señal porque ya la tuvieron, la del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté enterrado por 3 días y 3 noches. ¿Amén todos? Bien, ante la humanidad, ¿Jesús estuvo vivo o estuvo muerto? Estuvo muerto durante 3 días. Ahora, si Jesús lo toma como ejemplo de él, ¿cómo estuvo Jonás? Muerto. Entonces, ¿cuándo resucitó? ¿Cómo resucitó? La Biblia no habla nada de eso, solamente le estoy dando mi punto de vista. Pero el punto más importante no es ese. El punto más importante es, hasta que la oración de Jonás fue dicha de su corazón y de su intelecto, Dios dio la orden de sacarlo. Mientras tanto, ¿sí?, seguirás en la boca del pez. Terminemos. Yo no sé cómo se llama su pez. Yo no sé cómo se llama su problema. Le puedo decir lo siguiente. Si sigue rezando todos los proverbios, todos los salmos, todavía no ha salido nada de su corazón. Es tiempo que hable verdaderamente con Dios acerca de su pecado, acerca de sus promesas. Yo no sé qué usted le ha prometido a Dios. Créame, ni quiero que me cuente. Pero si usted le ha prometido algo a Dios, no va a salir de la boca de su pez, de su condición de pecado, de su situación desfavorable, hasta que no confiese delante de Él su pecado. Ese es el momento que Dios está esperando en la vida de cada uno. Hasta que suceda, usted será vomitado de ese pez. Usted volverá a ver un día diferente, un día nuevo. Ese día nuevo está esperando hasta que usted quiera hacerlo. De lo contrario, siga con el Salmo 91, siga con el Salmo 23, siga con el Salmo 1, ¿sí? Usted puede seguir rezando todo eso. Y le puedo decir algo, nada se mueve. Nada se mueve. Que le alicientan su alma en buena hora, pero no ha movido el corazón de Dios. ¿Quiere moverlo? Hable por sus propios medios. Diga lo que siente y prométele a Dios que va a cumplir lo que un día prometió. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por aprender de tu palabra. Gracias por darnos esta ocasión.